Muy buenas noches, mi nombre es Ismael y esto es Murmullos de Ultratumba. A veces creemos que conocemos a quienes viven al lado, pero la verdad es que no tenemos idea de lo que pasa detrás de sus puertas. Hoy te voy a contar relatos reales que te harán mirar diferente a tus vecinos, situaciones que empezaron con cosas pequeñas, extrañas, y terminaron en algo mucho más oscuro. Así que acomódate, apaga la luz y prepárate, porque después de esto, tal vez pienses dos veces antes de mirar por la ventana. Comencemos. Esto pasó cuando me mudé con mi esposa a una casa en las afueras de la ciudad. Era una zona tranquila, casi todo eran parejas mayores. A un lado vivía un señor que nunca salía, solo lo veíamos por las cámaras cuando salía de noche a tirar la basura o a prender las luces del patio. Era muy reservado, no hablaba con nadie y jamás lo vimos en el día. Un día, durante una tormenta fuerte, el viento tiró parte de su reja y mi esposa me pidió que fuera a avisarle. Toqué varias veces, nadie contestó. Como vi la puerta entreabierta, me asomé por respeto, solo para avisar. Desde la entrada se notaba un olor raro, como humedad o algo podrido. Llamé en voz alta, pero no hubo respuesta, así que me retiré. Al día siguiente, vino una patrulla y una ambulancia. Nos dijeron que el señor había fallecido, que llevaba días en su casa y que nadie se había dado cuenta. Pero lo más raro fue que los forenses dijeron que la muerte no era reciente, que tenía al menos una semana. Ahí fue cuando les mostré el video de la cámara, la noche anterior a que encontraran el cuerpo. Él salió como siempre, caminó hasta su patio, se quedó parado un rato y volvió a entrar. Los oficiales no supieron qué decir, solo se quedaron viendo el video y nos dijeron que probablemente era alguien más, pero en la grabación se ve claro que era él. Mis vecinos empezaron a decir que el señor practicaba cosas raras, que escuchaban sonidos extraños desde su casa por las madrugadas. Nosotros no quisimos meternos más. Lo que sí sé es que después de que se lo llevaron, cada noche a la misma hora se enciende la luz del patio y esa casa está vacía. Nadie más ha querido vivir ahí desde entonces. Vivo en una colonia tranquila, en las afueras de Querétaro. Es una zona donde hay casas modernas, pero también gente de toda la vida, vecinos que llevan ahí décadas. Es el tipo de lugar donde todos se saludan, pero nadie se mete demasiado en la vida del otro. Y eso fue justo lo que permitió que algo tan oscuro pasara tan cerca de mí, sin que nadie hiciera nada, o más bien, sin que nadie se atreviera. Yo me cambié ahí hace 5 años. La casa estaba en buen estado, tenía un pequeño jardín y estaba justo al lado de la casa de un señor de unos 60 y tantos años. Siempre vestía ropa muy limpia, pero con una actitud medio rara. Era muy amable, eso sí, pero tenía algo en la mirada que me ponía incómodo, como si te observara demasiado, aunque no dijera nada. Los primeros meses todo fue normal. Él me saludaba cuando salía a barrer su banqueta. A veces me ofrecía frutas de su árbol de guayaba. Nunca pasaba del saludo, pero ya desde entonces había algo que no cuadraba. Por ejemplo, casi nunca salía de su casa, no iba al súper, no recibía visitas, ni siquiera se le veía sacar la basura. Todo el tiempo estaba ahí adentro.
Un día me animé a preguntarle cómo le hacía para sus compras y me dijo que su hijo se las traía. Nunca vi a ese hijo, ni una sola vez en 5 años, pero como soy de no meterme con nadie, lo dejé pasar, hasta que una noche empezó todo. A las 2 de la mañana me despertó un ruido. Era como un golpeteo suave, constante, como si alguien estuviera dando con los nudillos contra una pared. Al principio pensé que era en mi casa, pero cuando me asomé a la ventana, vi que venía de la casa del vecino. Se escuchaba como si alguien estuviera rascando o empujando una puerta desde adentro. Lo más raro fue que también se oía una voz muy bajita. No se entendía bien, pero era una voz femenina. Me quedé un rato escuchando, hasta que paró de golpe. A la mañana siguiente, le pregunté si todo estaba bien. Me respondió con una sonrisa y me dijo que seguramente había sido el viento, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Parecía nervioso, como si no quisiera que le preguntara nada más. Esa noche no dormí tranquilo. Pasaron un par de semanas y los ruidos empezaron a ser más frecuentes. No solo era el golpeteo, a veces se oían gritos, suspiros o incluso llantos. Pero lo más espeluznante fue un día que regresé del trabajo temprano y lo vi en su jardín, hablando solo. Pero no solo eso, estaba regañando a alguien, pero no había nadie ahí, y su tono era tan duro que me dio miedo acercarme. Se lo comenté a otro vecino, uno que lleva muchos años en la cuadra. Me dijo que no era el primero que notaba cosas raras, que ya antes se habían escuchado cosas extrañas, y que el señor tenía fama de raro, pero que nadie decía nada porque vivía solo y no se metía con nadie. Una noche ya no pude más, me armé de valor, agarré mi celular y cuando escuché los golpes de nuevo, me acerqué a su ventana lateral. No se veía mucho, pero el sonido era claro. Se escuchaba una voz de mujer y luego se escuchaba algo pesado cayendo. Me fui corriendo, llamé a la policía. Cuando llegó la policía, el señor los dejó pasar sin poner resistencia. No encontraron nada, revisaron los cuartos, tomaron nota, pero no había señales de violencia, ni nadie más en la casa. Me hicieron cara de que tal vez estaba exagerando, pero al irse, uno de los policías me dijo en voz baja que lo que más le sacó de onda fue que toda la casa olía como a encierro, como si nadie hubiera abierto las ventanas en años. Después de eso, el señor me dejó de saludar, no me miraba siquiera, hasta que un día, sin aviso, se fue. Nadie lo vio salir, solo notamos que la casa ya no tenía luces y que su carro no estaba. Pasaron meses, la casa quedó sola. Un día llegó una mujer a preguntar por él. Dijo que era su sobrina. Le conté lo que había pasado. Me agradeció y me dijo algo que me dejó helado. ¿Sabes qué es lo más extraño? Mi tío nunca tuvo hijos y su esposa desapareció en los años 90. Nunca supimos qué pasó con ella. Desde entonces, cada vez que escucho ruidos raros de noche, o pienso que mis vecinos se ven demasiado tranquilos, me acuerdo de esa casa. Hola, me llamo Mariana, tengo 29 años y soy de Querétaro. Esto que te voy a contar pasó hace más o menos 3 años, cuando vivía en un departamento que rentaba sola. No era un lugar feo ni peligroso. Al contrario, la zona era tranquila, de esas que parecen aburridas de tan silenciosas que son, pero había algo que desde el principio me pareció raro.
o más bien, alguien. Mi vecina de enfrente era una señora ya grande. No sé qué edad tenía, pero su cara era de esas que parecen de porcelana, sin arrugas profundas, pero con una expresión extraña, como si no pudiera mover mucho la boca. Casi nunca hablaba, pero siempre estaba ahí, asomada por su ventana, como si estuviera esperando a alguien, pero nunca bajaba, ni salía, ni recibía visitas. La primera vez que la noté fue el segundo día que me mudé. Había salido a tirar la basura y cuando regresé, ella ya estaba viéndome desde su ventana del segundo piso. Pensé que era normal, una señora curiosa viendo quién era la nueva vecina, pero al día siguiente estaba igual, y al otro, y al otro, siempre ahí, con la misma bata azul y los mismos tubos en el pelo, como si el tiempo no pasara para ella. Un día decidí saludarla, le levanté la mano y le sonreí. Ella no me regresó el saludo, pero sí me miró, o sea, realmente me miró, como si me estudiara. Fue incómodo, me metí rápido. Pasaron las semanas y empecé a notar que su ventana siempre estaba abierta, incluso cuando llovía. Pensé que quizá no tenía familia o nadie que se preocupara por ella. Hasta le pregunté al del local de abarrotes que está en la esquina, y él solo me dijo que esa señora llevaba viviendo ahí desde siempre, que nadie sabía mucho de ella, pero que nunca daba problemas. Una noche, como a las 2 de la mañana, me despertó un ruido raro, como si alguien estuviera arrastrando muebles. Me asomé por la mirilla, pero no vi nada. Luego, escuché como si alguien hablara bajito en el pasillo, justo frente a mi puerta. Me pegué para escuchar mejor y juro que lo que oí me puso los pelos de punta. Era la voz de una mujer repitiendo algo como: no abras, no abras, no abras. Lo dijo muchas veces, tan bajito que parecía que lo murmuraba para ella misma. No abrí, obviamente, pero al día siguiente encontré en mi puerta una nota escrita a mano, con letra de alguien mayor. Decía lo siguiente: no respondas si tocan 3 veces seguidas. Así sin firma ni nada. La reconocí de inmediato. La letra era igual a la de una nota que vi en su ventana meses antes, pegada con cinta desde adentro. Me empecé a obsesionar. Comencé a notar cosas que antes no, como que todos los gatos del barrio evitaban su escalera, o que a veces había sombras moviéndose detrás de sus cortinas. Una noche me animé a salir al pasillo para ver su puerta más de cerca. No toqué ni nada, solo me acerqué y ahí noté algo que nunca había visto. Tenía marcas, como rasguños, en la parte baja de la puerta, como si alguien hubiera intentado entrar. Me regresé con un escalofrío horrible. Esa noche dormí con la luz prendida. Pasaron unos días y no volví a verla en su ventana, ni una sola vez. Me preocupé, aunque no sabía por qué. A pesar del miedo, me sentía rara sin su presencia, como si la ventana vacía fuera peor. Hasta que una noche volvieron los ruidos, esta vez más fuertes, como si algo o alguien estuviera corriendo dentro de su departamento. Después, 3 golpes secos, uno tras otro, justo como decía la nota. No salí, solo me tapé los oídos y esperé a que amaneciera, y fui con el conserje para pedirle que checara si todo estaba bien. Tocó la puerta varias veces, pero nadie abrió. Luego intentó girar la chapa. Estaba abierta. La puerta se abrió con un rechinido y lo primero que sentimos fue un olor terrible,
a humedad, a encierro y algo más, algo podrido. El departamento estaba completamente oscuro, las ventanas cerradas, las cortinas jaladas, todo cubierto de polvo y lo peor, estaba vacío. No había muebles, no había cama, no había cocina, nada, solo las paredes y el piso, y en medio una silla de ruedas volteada, como si alguien la hubiera empujado, pero no había nadie, ni rastro de la señora. El conserje me juró que esa puerta había estado cerrada con llave desde hace meses, que esa casa ni siquiera estaba en renta, porque supuestamente estaba desocupada desde 2017, cuando falleció la última inquilina. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? Que la señora que vivía ahí se llamaba Carmen, que tenía problemas mentales y que falleció sola, que nadie vino por ella, que los vecinos solo supieron porque el olor era insoportable. Ese mismo día lo corroboré por internet. La señora que veía por la ventana había fallecido en abril de 2017 y yo me había mudado ahí en 2020. No volví a verla en la ventana, pero desde entonces, cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar mirar hacia arriba. La ventana sigue ahí, cerrada, pero a veces, cuando me detengo más de la cuenta, puedo jurar que veo algo moverse entre las cortinas. Nunca supe quién me dejó esa nota, nunca supe qué era lo que se escuchaba en las madrugadas. Solo sé que, por más que intento olvidarlo, siempre que recuerdo esa mirada desde la ventana, se me congela la espalda. Hola, me llamo María, tengo 28 años. Y esto me pasó cuando me mudé sola por primera vez a un edificio en Toluca. Era un lugar pequeño, de esos que tienen 6 departamentos y paredes tan delgadas que puedes oír todo lo que hace el vecino. Me gustaba porque era tranquilo, barato y sobre todo porque era mi primer espacio sola. Al principio todo bien. Mis vecinos no eran muy ruidosos y yo tampoco lo soy. Me llevaba mejor con los del departamento de enfrente, una pareja joven que casi nunca estaba, pero la que más me llamaba la atención era mi vecina de al lado. Se llamaba Teresa, una señora mayor de unos 70 años más o menos. Siempre vestía de negro y tenía esa forma de hablar suave, como si te estuviera contando un secreto. Cuando me la topaba en el pasillo, me saludaba con una sonrisa, pero con esa mirada que no sabes si es amable o simplemente vacía. Me ofrecía dulces o rebanadas de pan casero, que yo le agradecía aunque muchas veces no me los comía. Pero todo empezó a sentirse raro cuando noté que ella nunca salía. Pasaban días y no escuchaba que abriera la puerta. Sin embargo, en las madrugadas, como a las 3 o 3:30, se escuchaban pasos en su departamento, pasos muy lentos, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Al principio pensé que era normal, que quizá tenía problemas para dormir o algo así, pero después empezó a escucharse otra cosa, una especie de murmullo, como si hablara sola. A veces rezaba, otras veces decía cosas que no entendía. Una noche, incluso escuché mi nombre. Eso me heló la sangre. No sé si fue paranoia o qué fue, pero juro que la escuché decir mi nombre 2 veces. Me quedé quieta en la cama, con la luz apagada, sin saber si levantarme o no. A la mañana siguiente salí temprano solo para evitar encontrarla, pero cuando regresé en la tarde tenía una nota debajo de mi puerta que decía: "Gracias por no interrumpir". Después de eso,
Empecé a fijarme más. Me di cuenta de que exactamente todas las noches a la misma hora ella encendía una veladora. Podía ver la luz desde la rendija inferior de su puerta, y lo más inquietante era que a veces escuchaba como si hubiera más de una persona hablando ahí adentro, hombres, mujeres, voces que no lograba distinguir bien, pero claramente no era ella sola. Un día me armé de valor y le pregunté directamente si necesitaba algo. Le dije que había notado ruidos en la madrugada y que si estaba bien. Solo me miró y dijo: yo estoy bien, pero hay quienes no pueden descansar todavía. Y luego cerró la puerta. Después de eso, me empecé a sentir incómoda todo el tiempo. Dejé de dormir bien. Soñaba con voces, con su departamento, incluso con la señora parada frente a mi cama. Pensé que ya me estaba sugestionando, así que invité a una amiga a quedarse a dormir conmigo una noche. No le conté nada antes, solo le dije que me daba miedo estar sola. Esa noche, a las 3 de la mañana exactamente, se despertó y me sacudió. Me dijo: ¿estás escuchando eso? Era un canto, como un rezo, pero con palabras que no entendíamos. Venía claramente del otro lado de la pared. Mi amiga se asustó tanto que me dijo que me saliera de ahí cuanto antes, y yo empecé a considerarlo en serio. Pero lo más fuerte vino una semana después. Regresé del trabajo y me encontré con que el administrador del edificio estaba en el pasillo, hablando con unos policías. Me acerqué y me dijeron que la señora Teresa había sido reportada como desaparecida por un familiar que vivía en otra ciudad. Yo no entendía nada. Les dije que ella vivía ahí, que yo hablaba con ella, pero cuando entraron a su departamento, estaba completamente vacío. No había muebles, ni fotos, ni ropa, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando entré a ver por curiosidad, solo había una cosa en el centro de la sala, una veladora apagada, y en una de las paredes, escrito en una hoja pegada con cinta, decía: gracias por no interrumpir. Me mudé esa misma semana y no he vuelto a pasar por ese edificio. Nadie pudo dar una explicación clara de lo que ocurrió. Algunos decían que tal vez alguien se metía a escondidas al departamento y lo usaba durante la noche. Otros hablaban de brujería o de rituales extraños, pero yo estoy segura de que esa mujer sí estuvo ahí y que lo que hacía en cada madrugada no era algo normal ni de este mundo. Dicen que uno nunca termina de conocer a quienes tiene más cerca y que a veces los mayores horrores no viven en casas abandonadas ni en bosques lejanos, sino justo al otro lado de la pared. Así que la próxima vez que escuches ruidos extraños o sientas que alguien te observa desde la ventana de al lado, tal vez no sea solo tu imaginación. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas noches.